Hola a todos. Hola. Os voy a hablar sobre el acento, ya que alguien me ha preguntado si esta frase, a ver si se ve bien, si esta frase que vemos en la pantalla, podéis leer en la pantalla, está correctamente acentuada. ¿Ok? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, como veis, esta casa está bien situada. Tiene unos acentos colocados de forma errónea. Está al contrario de esta. ¿Bien? Y donde tenía que estar acentuado, no está. Bueno, entonces os quiero enseñar las reglas de el uso de la tilde. ¿De acuerdo? El uso del acento. Entonces, el acento unas veces se escribe y otras no. Cuando se escribe se llama acento gráfico o tilde, simplemente acento, ¿de acuerdo? Y cuando no se escribe solamente se pronuncia, entonces se llama acento prosódico. Bien, cuando nombramos una palabra y pronunciamos fuertemente una de las sílabas, pero no lo escribimos, le llamamos acento prosódico, ¿vale? Para diferenciar las palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen distinto significado, según donde lleve el acento, se utiliza la tilde diacrítica. Por ejemplo, en sí, S-I. Sí con acento es una afirmación y sí sin acento es un condicional. O, por ejemplo, solo. Solo con acento en la primera O es de solamente, pero solo de soledad no lleva acento. Bien, dependiendo de cuál sea la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿De acuerdo? Os digo cada una de ellas lo que significa. Entonces, las palabras agudas son aquellas cuando la sílaba tónica es la última sílaba de la palabra. Por ejemplo, camión, ¿de acuerdo? Camión lleva acento en la O. Ratón es la última sílaba. Bien. Las palabras llanas o graves es cuando la sílaba tónica es la penúltima sílaba de la palabra. Por ejemplo, césped. Césped va acentuado en la primera E. Bien. Las palabras esdrújulas son cuando la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro, carátula, ¿bien? Van acentuadas. Y las palabras esdrújulas son cuando la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cuéntamelo. Cuéntamelo lleva acento en la anterior a la antepenúltima sílaba. O devuélvemelo también lleva acento, ¿de acuerdo? Bien. Claro, todo esto está sujeto a unas leyes de acentuación. Bien. Entonces, estas reglas son 9, os va a tocar aprenderlas, pero bueno, enseguida se fijan en la mente y se aplican muy fácilmente. Entonces, la primera regla de acentuación sería que las palabras agudas se acentúan, o sea, llevan acento, cuando terminan en vocal o en las consonantes N o S. ¿Vale? O sea, por ejemplo, dijéramos papá. Papá acaba en vocal, entonces la segunda A se acentúa. O, por ejemplo, decimos compás. Compás acaba en S, entonces se acentúa también.
La segunda regla sería que las palabras llanas o graves se acentúan, llevan tilde, cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S. Por ejemplo, árbol o césped, como hemos dicho antes. La tercera regla sería que todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde, todas. Por ejemplo, séptimo o devuélvemelo, como habíamos dicho antes, ¿no? La cuarta regla sería que las letras mayúsculas se acentúan, llevan tilde, como las demás. Por ejemplo, mayúscula, entonces lleva acento. Bien, por ejemplo, león. Bueno, estas son las 4 reglas principales. Ahí hay otras reglas de acentuación. Sería una quinta regla. Por ejemplo, los monosílabos en general no llevan tilde. Porque no es necesario saber cuál es la sílaba tónica. Únicamente utilizan la tilde diacrítica. Entonces la pronunciamos, pero no la escribimos. Por ejemplo, tos. Tos. No lleva acento. O por ejemplo, ten. Bien. La regla número 6 sería que los infinitivos de los verbos terminados en oír o ir llevan acento, llevan tilde. Por ejemplo, sería oír, o por ejemplo sería freír, ¿ok? Llevan tilde. La regla número 7 sería que los infinitivos de los verbos terminados en huir, no llevan acento, no llevan tilde. Por ejemplo, os diría sustituir o atribuir. La regla número 8, ya quedan pocas, en la regla número 8, los adverbios que terminan en mente llevan acento. Si la tenían cuando eran adjetivos, si tenían el acento cuando eran, si tenían la tilde, el acento cuando eran adjetivos. Por ejemplo, útilmente, que viene de útil, útilmente lleva acento. O por ejemplo, fácilmente, que viene de fácil, fácilmente lleva acento. Por ejemplo, alegremente, que viene de alegre, alegremente no lleva acento porque alegre tampoco lo lleva. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos a la última regla. La última regla es la número 9, en la que los diptongos y triptongos siguen las normas generales de acentuación. Y se pondrá la tilde en la vocal que más fuerte suene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos decir cuídame, cuídame. O por ejemplo, después, después. O por ejemplo, huésped. O también, también. Todas ellas llevan acento. Otras excepciones son en los casos especiales cuando se pone la tilde para romper el diptongo, como en baúl, caída, habría, raíz, tío. ¿De acuerdo? Bien. Esto es todo. Espero que tu pregunta quede contestada y si hay algo más que pueda aclarar sobre este tema, me hacéis un comentario. Bien. Si os ha gustado este vídeo, haced clic en me gusta, suscribiros a mi canal y bueno, acepto los comentarios que sean necesarios para poder entender esta pequeña clase. Bien, adiós, hasta siempre, nos vemos otro día, adiós.